Buenas noches, esperemos al resto de compañeros. Si quiere el grupo va socializando, va a proyectar. Podemos ir socializando la respuesta, Dayanis. Sí, profe, ya la socializo. ¿Comparto pantalla o pues la puedo decir aquí en audio? Comparte la pantalla para que las personas se identifiquen más. Ok, profe, ya. ¿Ya la ven? ¿Están viendo Sí, la pantalla, compañera. compañeros? Sí, compañera, sí. Bueno, entonces la primera tenemos qué son las notas de los estados financieros. Aquí tenemos las respuestas, algunas, voy a leer algunas. Las notas de los estados financieros son las aclaraciones o explicaciones que se hacen al margen de los estados financieros con la finalidad de precisar, aclarar o explicar algo. Esto me parece que está bien. Las notas o los estados financieros son aclaraciones, esa está casi parecida. Son notas que se realizan con el fin de explicar o esclarecer una situación dada. Muy bien. Son aclaraciones o explicaciones que se hacen para ver la información verídica. Muy bien. Proporcionan información adicional y descripciones narrativas. Muy bien. Aclaraciones que se hacen en los estados financieros para explicar algo. Sí. Aclaraciones colocaron. Veamos la siguiente. ¿Cómo se conforman las notas de los estados financieros? Aquí tenemos una gráfica, lo puse así para que apareciera en gráfica. Eran todas las anteriores, 26.3 personas. Aquí gráficamente pues lo podemos ver, no se equivocaron muchos, nada más 5. Pues ya aquí respondieron, la mayoría respondieron bien, ya saben, los que se equivocaron eran todas las anteriores. Algunos se confundieron con las políticas contables. Veamos la siguiente pregunta, ¿qué son las políticas contables? Son los principios, bases, acuerdos, reglas y procedimientos específicos adoptados por la entidad en la elaboración y presentación de sus estados financieros. Bien, veamos otra. Políticas contables son los principios, bases, acuerdos, reglas, procedimientos específicos. Bueno, esa es igual, casi igual a la de esta. Son los principios, bases, acuerdos, reglas y procedimientos, sí. Es una serie de normas y principios que se deben llevar a cabo para la realización y presentación de los estados financieros. Entidad contabilizadora de política contable cuando los requerimientos estén de acuerdo con las disposiciones transitorias. Son el decreto único. Ay, se me perdió. Están contestando todavía, profe. No importa. Son las reglas que se ocupan de la preparación y presentación de los estados financieros. Ahí leí algunas de esas respuestas. Veamos la siguiente pregunta. ¿Qué información se debe revelar en las notas en los estados financieros? La información requerida por las NIF para países que no se presentan en otras partes. Muy bien. Aquí vemos otras, las notas proporcionan descripciones narrativas. Y ahí está parecida esa. O desagradaciones
de partidas presentadas en estos estados e información sobre partidas que no cumplen las condiciones para ser reconocido en ellos. Deben incluir un resumen, otra respuesta, deben incluir un resumen de las políticas contables significativas en la entidad ha utilizado para preparar su información. Situaciones que presentan los movimientos de las cuentas, ¿sí? Es información reportada en los estados financieros, respuestas claves sobre el futuro. Aquí vemos más respuestas, profe, sigo leyendo. Ya esa es la última, nosotros nada más trabajamos con 4 preguntas. Ok, perfecto. No, creo que en términos generales la gran mayoría pudo concretar la transmisión de lo que queríamos, el mensaje. Quedó bastante claro. No sé si aparte, gracias jóvenes, muy bien. Pareció excelente ese Gracias, profe. ejercicio. No sé si aparte de Anthony, alguien más tenga alguna duda, alguna pregunta, alguna inquietud. ¿Logran ver mi pantalla? Sí, profe. Ok, perfecto. Jóvenes, antes de responderle la pregunta a Anthony precisamente, voy a dialogarle, voy a comentarle más o menos qué son las notas a los estados financieros. Pero quiero empezar diciendo que las notas a los estados financieros es una información adicional, y por favor anoten esto, información adicional que deben acompañar los estados financieros. O sea que las notas hacen parte a los estados financieros. ¿Cuáles? La que ya conocemos. Balance general, estado o estado de resultados, estado de situación financiera, estado de cambio del patrimonio, estado de flujo del efectivo. Entonces, en la parte normativa me dice que las notas por sí solas no son un estado financiero, pero al integrarse con los 4 estados que ya habíamos hablado, hacen parte de un juego completo de estados financieros. Y su presentación es obligatoria. O sea, yo debo presentar unos estados financieros acompañados de unas notas que los explique, aclare esa información que se encuentra plasmada en el estado financiero. En el estado financiero yo voy a encontrar información demasiado general, diría yo. Información pues numérica, cuantitativa, pero es información que me está resumiendo todas las operaciones de la compañía en un periodo que puede ser hasta de un año y manejarlo solamente con una cifra, con un valor, puede limitar la toma de decisiones. Entonces yo para eso hago uso de las notas en las cuales eh, puedo aclarar, puedo explicar cualquier situación que haya sucedido en la compañía o en la empresa. Entonces, yo debo de tener presente cómo presentar mis notas. Las notas yo las clasificaría en 2. Unas notas de carácter general. Regálenme un segundo, por favor, que me están llamando de la oficina y de algo pendiente.
Qué pena, jóvenes, me llamaron de la oficina, dejamos unos asunticos pendientes allá y me estaban ratificando. Entonces, jóvenes, yo las notas las dividiría en dos aspectos, en dos partes esenciales. Unas notas de carácter general y unas notas de carácter específico o especial. Todas deben ir acompañados, como hace parte de un estado financiero, con la estructura que inicia un estado financiero, el nombre de la compañía, el NIF, qué documento es y las cifras. Entonces, yo primero voy a tener que plasmar una información general. ¿Qué voy a colocar esa información general? Como lo hizo el amigo Jonathan, el joven Jonathan, en el cual colocó el nombre de la compañía, a qué se dedica la compañía, dónde está sentada la compañía, cuál es el tipo de moneda que maneja la compañía, cuál es el sector o los productos, si es importadora, si es comercializadora, si es una información que a mí me permita, cuando ya yo voy a revisar los estados financieros, estoy mirando el resultado o la información final de la compañía, todo lo que pasó en un periodo de tiempo. Entonces, ¿qué es lo que quieren las notas? Hombre, que me aclaren, me expliquen, me ayuden a entender qué fue la compañía. Entonces, eso debe ir en una información general. En una primera nota, yo colocaría todo lo que se me ocurra que que es importante y es de la compañía. Y es de carácter general porque en todas las notas pues van a conseguir esa información. Segundo, y esta sí debe enmarcarse de acuerdo a las normas internacionales de información financiera, es una declaración de cumplimiento. ¿Qué quiere decir eso? Una nota me debe decir qué norma contable yo estoy aplicando. Entonces, en esta declaratoria quiere decir los estados financieros que se analizan a continuación fueron creados atendiendo las normas internacionales de NIC para PYME, el caso de la compañía que estamos revisando, o de NIC Plena, o de NIC Sector Gobierno. O sea, en esa declaración yo debo enmarcar cuáles son las normas que estoy cumpliendo. ¿Para qué? Para la persona que lo vaya a leer, tiene que saber si va a revisarlo teniendo en cuenta ni plena o ni simplificada o ni para pyme. Entonces, esa parte sí debe ser también obligatoria. Un tercer aspecto es un resumen de las políticas contables. Entonces, ya nosotros habíamos hablado brevemente sobre las políticas contables. Entonces, yo en las notas hago un resumen de las políticas más relevantes. Tipo de moneda, unidad de medición, reconocimiento, depreciación, método de presentación de los estados financieros, por decir algunos. Bueno, es un resumen, no es copiar las 300 hojas que copiaron de política porque cogieron las normas internacionales, hicieron la política tal cual y después me copian en las notas las políticas. No, yo hago un resumen, un detalle. Entonces, puede ser los activos fijos, se depreciarán como está en la política de reconocimiento enmarcado en la política 5, en la política tal. O sea, ya yo le voy a decir, le voy a entregar la información que la persona cuando vaya a mirar mis activos fijos, cómo se reconocieron o cómo se depreciaron atendiendo qué política. Entonces, yo lo que le estoy dando son chispas o le estoy dando información adicional aparte de la que ya la compañía sabe, que es esta que está aquí, caja, banco, efectivo, financiero, ya eso lo saben, sino le estoy dando información útil para complementar esa información. También me habla de toda la información relevante. O sea, yo siempre debo hacer una información de apoyo. En lo general, esta información de apoyo son para hechos económicos del periodo que estoy presentando. Entonces, en esta información de apoyo yo debo colocar un hecho que a mí me parezca relevante que sucedió durante la presentación de los estados financieros. ¿Qué colocaría o qué deben estar colocando la gran mayoría de las empresas como información de apoyo en el año 2020, cuando estén presentando los estados financieros?
que a partir de marzo estamos viviendo una pandemia que ha conllevado varios decretos de emergencia, que han habido cierres de movilización, que hay toques de queda, o sea, toda esa información, porque si yo voy a comparar las ventas, los gastos, todo lo que yo quiera comparar en la compañía del 2019 con el 2020, seguro van a haber muchas variaciones. Entonces, yo en mi estado financiero del año 2019 probablemente no tenga suministro de elementos de protección personal o de tapaboca, gafas y todo eso. Pero en el 2020 seguramente esos insumos tienen que haber costado algún dinero a la compañía. Entonces, cuando se habla a información de apoyo es eso, o sea, darles herramientas a la persona que está leyendo los estados financieros y las notas. Acuérdense que yo preparo información que va a leer un tercero que no conoce la compañía. Entonces yo debo que como hacerle una pequeña presentación. Hasta ahí enmarco yo las notas de carácter general. No sé si tengan alguna pregunta hasta ahí para ir despegando. Todo claro, profesor, hasta el momento. Bueno, la segunda parte es lo que yo hago referencia como a las notas específicas. O sea, ya va la nota, son las notas que van a hacer referencia a la información que estoy presentando en los estados financieros, cualquiera que sea. Entonces ya son notas que van más ligadas a la información que yo voy a presentar en mi estado financiero. Entonces son aclaraciones, explicaciones, ratificaciones o confirmaciones. Entonces yo estoy tratando de hacer esas aclaraciones que están en los estados financieros. Entonces, yo cuáles voy a cuáles cuentas le voy a hacer notas? A todas. Yo debo ir una a una y haciendo una nota al efectivo, a los activos financieros, a las cuentas corrientes, a los inventarios. Si yo lo puedo dividir también entre los activos corrientes, le hago una nota. O sea, yo lo que voy a entrar es a explicar toda esta información que está aquí. Porque no es lo mismo decir, y les voy a colocar un ejemplo con la nota que estamos revisando, que la compañía tiene en efectivo y equivalente efectivo 1.227 millones de pesos, a decir que la compañía tiene 42 millones de pesos en caja y 111 millones en banco. Entonces, ya que estoy aclarando, o esos dineros que están en banco están cuentas de ahorro o están en depósito a término fijo. O sea, pueden estar en banco, pero pueda que ellos tengan alguna limitación. Entonces, si yo lo tengo en un CDT, esos dineros que tengo ahí en efectivo y equivalente en efectivo, seguramente la compañía no lo va a usar a 30 días, 60 días, 90 días. Sigue siendo efectivo, sigue siendo activo corriente, pero no lo puedo usar yo mañana. Mientras estos 42 millones que yo tengo en caja, ahorita mismo, yo puedo ordenar un gasto con él o lo que tengo en una cuenta de ahorro, en una cuenta corriente. Entonces lo que hago yo es detallar o aclarar o explicar las cifras que están allá arriba. Entonces, en esta yo coloco un ejemplo de que el efectivo, que son 1.227 millones de pesos para el 2019 y 458 para el 2018, está compuesto por tanto en caja, en tanto en banco. Habrá quien me diga que hay tanto en caja, tanto en Bancolombia, tanto en Banco Bogotá, tanto en Cafetero, tanto en cuenta de ahorro, tanto en cuenta corriente, tanto, o sea, me están detallando o explicando, me están desmenuzando la información para que yo la pueda entender mejor. ¿Preguntas hasta ahí? No, profe. Okay. No, profe. Entonces, esto puede ser así como lo estoy haciendo yo. Es importante algo que se me pasaba por alto. Las notas deben ser de carácter cronológico. Vea que yo estoy trabajando con 1, 2, 3, 4, 5 y hasta llegar a la última nota, el compañero Jonathan trabajó con A1, B1. Eso está bien. La norma dice que deben estar
tener un orden cronológico y enumerada, pero yo puedo utilizar letras, números, símbolos, números romanos. Lo único es que yo debo tener un orden cronológico para poder explicar entre el estado financiero, referenciarlo con una nota. Entonces, me pareció excelente ese ejercicio que trajo Jonathan, que él lo clasificó de una forma diferente. Yo estoy trabajando con números, él trabajó con letras combinadas con números, pero se respeta el orden cronológico, o sea, primero va el efectivo y así cada uno. Aquí también podemos ver, esto lo puedo hacer así en un cuadrito, lo podemos hacer como hizo Jonathan, o puedo quitar el cuadro y escribir el saldo de la cuenta de efectivo de 42 millones de pesos aquí en texto. O sea, yo presento la nota como, como pueda entregar más información, como yo creo que puede ser más útil. Y en las notas lo que se trata es detallar más, explicar más, ya no es dar tanto caja, tanto, sino explicar qué pasó con esa caja. Es como echarle el cuento a la persona que está leyendo las notas. Aquí les hago un ejemplo con el activo financiero. Aquí lo utilizo una tableta todavía como que muy cuadriculado, todavía con muy contador, la tablita, los números, muy parecido a lo que está aquí. O sea, en el primer ejemplo que le coloco, ¿qué hago? Esta cuenta que está aquí la parto en dos. La verdad, no se explica mucho, la parto en dos y para mí está explicada la situación. Aquí en el activo financiero corriente utilizo otro sistema. Entonces digo cómo está compuesto el activo. Allá digo que tengo 60 millones. En la nota digo que tengo 60 millones de pesos, perdón, en el estado financiero. Y en las notas digo que ese activo está compuesto por acciones en una compañía determinada que son tantas acciones que tienen un valor nominal. O sea, estoy haciendo un poco más claro al momento de redactar mi nota. Y puedo utilizar, si quiero yo todas las notas las puedo narrar así, más textual. O las puedo manejar de esta manera que de pronto es como que más cuantitativa. Lo único es que yo trate de detallar más. Aquí utilizo las cuentas comerciales por cobrar. Entonces también hago un breve relato de cómo están compuestas las cuentas corrientes, las cuentas por pagar. Entonces digo cuánto es cliente, cuánto es a trabajadores. Si quiero, señores, esto lo podemos detallar un poco más. Puedo decir de los clientes cuánto es cartera a 30 días, cuánto a 60 días, cuánto a 90 días. O sea, siempre tengan en el radar la palabra detallar y explicar. O sea, en las notas lo que yo estoy haciendo es explicando las cifras que están en mi estado financiero. En mi inventario, entonces acá vea que aquí les digo que los saldos son tales, 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 y en qué cuentas están, que están en mercancía no fabricada por la empresa, que están en producto terminado, que están en producto y así. Propiedad, planta y equipo, me gusta siempre colocar, recuerdan que en el ejercicio colocábamos el valor quitando la depreciación. Entonces yo, aquí en esta nota, ¿qué le estoy diciendo? Los saldos de las cuentas de propiedades, planta y equipos son los siguientes. Entonces les digo, el costo histórico de mi terreno fue de 100 millones, tuvo un saldo de 100 millones de pesos, no acumula depreciación. Mientras que el edificio tuvo un costo histórico, me costó 569 millones de pesos, durante el primer año tuvo una depreciación de 8 millones, terminó con 561 y durante el año 2020 tuvo una depreciación de 16 millones para tener un dato real de 455 millones. Esa misma carreta yo la puedo hacer por acá, como para que me entiendan. Entonces, yo puedo insertar una viñeta y decir, terreno está compuesto o el valor histórico es de tanto. Las edificaciones
su costo histórico es de 100 y la depreciación es de 20. Y sigo echando carrera, o sea. Si ven cómo hay diferentes formas de presentar la información, yo puedo hacerlo así perfectamente. Puedo hacer un solo texto como lo hice por acá arriba. Puedo utilizar una tablita. Puedo utilizar cualquier combinación con la cual yo me sienta. Contesta ese teléfono, dile que yo estoy en clase. Que estoy en clase, que estoy ocupado, que cuando me ocupe yo le vuelvo la llamada. Qué pena, jóvenes. Entonces, aquí en mi activo financiero les traje este pequeño ejemplo como para que ustedes tengan un pequeño ejemplo de cómo se pueden explicar. Yo tengo, o sea, allá arriba me dice que hay un pasivo de 196 millones de pesos. Yo aquí en las notas les explico cuánto se le debe al banco, cuánto fue el valor del préstamo, a qué tasa está, cuál es el valor de la deuda. Entonces, será lo mismo que yo le digo acá, no sé si esa cifra está actualizada, vamos a mirar. Será lo mismo que yo le digo que mi pasivo es de 196 millones 600 mil pesos, a que yo le diga que esos 196 millones de pesos se deben de unas deudas que tengo con Bancolombia de 450 a un interés del 12,7, de los cuales resto 86, y a Banco Popular de 320 a una tasa del 11,85, todavía le debo 110. ¿Ustedes tomarían la misma decisión teniendo solamente la información de arriba o teniendo la información complementada con las notas? O sea, estoy detallando más. ¿Qué tal que el gerente o el dueño de la compañía le llegue un dinero adicional y él quiera pagar algunos de los préstamos que tiene? O sea, él allá se lo dirá, ¿y a quién le pago? O no, yo voy a vender esa cartera, ¿a quién le pago? En cambio, si yo le digo, mire, sí, la deuda son de 196 millones, una tiene una tasa de 12 millones, del 12%, pero son cuotas muy bajitas. Y otra tiene una tasa más liviana, pero son de pronto un poco más altas. Entonces, ya le estoy dando herramientas a él para que tome una decisión más acertada. Si él quiere o ahorrar dinero, con una tasa de interés más económica, o si lo que quiere de pronto es tener un flujo efectivo menor. Y así, jóvenes, podemos explicarla una a una. No sé si tengan alguna pregunta o alguna inquietud relacionada a las notas. Sí, profesor. ¿Es necesario explicar una a una o solo podemos explicar las que nosotros consideramos que son relevantes? Debemos explicar la información que tienes en el estado financiero. O sea, Sí, no, acuérdense. por ejemplo, sí, yo entiendo ese punto, pero como ahí, por ejemplo, en el estado financiero que nosotros tenemos, hay algunas cuentas que no hubo movimiento. Ya, pero entonces como no hubo movimiento, no sé ¿Usted qué cree? usted, Una pregunta, ¿esas cuentas que no tuvieron movimiento ameritan una explicación? tenemos que explicar el por qué no hubo el movimiento en A mí me esa, parecería muy importante explicar por qué no hubo movimiento. por qué no hubo Entonces, movimiento. Nada. sí ve cómo vamos encontrando información. Entonces, aquí los pasivos financieros, se me ocurre que es una de las cuentas que no tuvo movimiento aquí. Entonces, yo podría decir la cuenta pasivo financiero son obligaciones con los bancos tal, los cuales no sufrió ningún movimiento porque como estamos en pandemia, el banco dio unos plazos o amplió los plazos o dio unos periodos de gracia hasta los actos. Estoy diciendo por qué no se movió mi pasivo. Si es una deuda que yo tengo con el banco y debo entrar a explicar eso. Entonces, o sea, siempre vamos a tener que explicar algo. Siempre vamos a tener, o tuvo un incremento, o aumentó, de pronto vamos, que haya sido que el pasivo subió porque el banco me prestó para los intereses. Entonces, siempre
va a haber un detallito que podemos explicar más. Y la oportunidad que tenemos es en las notas. Acá cuando las notas han existido de siempre, jóvenes, les confieso algo desde la experiencia. Las notas han existido de siempre, pero es algo que desde el punto de vista contable se le ha prestado poca importancia, sobre todo en el sector privado. La gente no le prestaba mucha atención a las notas. Cuando llegaron las normas internacionales que ya te lo hacen obligatorio, que te dicen que si no tienes nota, no te aceptan los estados financieros, los contadores se traumatizaron porque al contador no le gusta escribir. El contador es bueno sacando números y sumando y esto, pero no nos gusta escribir, hay que ser realistas. Nosotros construir un párrafo de 3, de 5 páginas, hay veces se nos dificulta, y me incluyo. Entonces teníamos que ahora sí toca escribir, que las notas, que las políticas, que esto, o sea, un mundo totalmente diferente, pues, y eso no es más allá del otro mundo, ¿no? Cuando ya la está manejando y las va arreglando, ve esa observación que usted hace con las cuentas que no tuvieron movimiento, yo le puedo dar alguna explicación también, y es lo más factible. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, profesor, ya sería como que todo, pero entonces como para resumir, hasta donde yo he entendido es que una nota contable puede ser un texto, pero si se apoya con una gráfica, mucho mejor. La idea es que hacer la información que estamos haciendo sea lo más comprensible que se pueda, porque en teoría se le va a presentar un tercero que supuestamente no sabe nada de contabilidad. Entonces, por ende, tiene que ser lo más detallista posible para así poder brindar la mayor información. ¿Hasta ahí estamos bien? Así es. Lo único que está claro que puede ser que sepa contabilidad o no sepa. O sea, si sabe No, sí contabilidad, puede ser, por eso dije, pues, puede que si sepa. sabe de contabilidad, entre más se lo expliquen, mejor lo voy a entender porque voy a tener más herramientas. ¿Listo? Jóvenes, el otro grupo que está pendiente, ¿quién es? Nosotros, profe. Ok, acá nos quedan 5 minutos. Entonces vamos a terminar esta reunión como para que no queden ahí a medias e iniciamos rápidamente. Iniciamos rápidamente con el siguiente grupo para ir cerrando. Entonces, termino la reunión y nos conectamos de inmediato.